Hola jóvenes, hoy vamos a estudiar los recursos evaporíticos con que cuenta nuestro país. Estos recursos se forman porque precipitan las sales minerales de soluciones acuosas de las salmueras por efecto de la evaporación. Por eso se denominan recursos evaporíticos. Bolivia cuenta con importantes recursos evaporíticos. Estos se encuentran en el altiplano, ¿verdad?, entre las cordilleras occidental y oriental. Entre los salares importantes de Bolivia, por supuesto, se encuentran las de Uyuni y las de Coipasa. Acá tenemos un dibujo o una foto satelital donde pueda mostrarnos más o menos la ubicación del salar de Coipasa y el de Uyuni. Ven, el de Coipasa tiene cerca de 2.218 kilómetros cuadrados de extensión y el de Uyuni 10.852 kilómetros cuadrados. Además hay múltiples otros salares, lagunas saladas, etcétera, que se encuentran justo en la frontera siguiendo la cordillera occidental. Tal es el caso de Empexa, que tiene 254 kilómetros cuadrados, Chihuana, 254 también kilómetros cuadrados, y así hasta Chalviri, por ejemplo, tiene 1 kilómetro cuadrado. Según investigadores, tal del caso de Servant y Fontes, ya existía un lago, el lago Minchín, hace 25.000 años antes de Cristo, y el lago Tauca hace 10.000 años antes de Cristo. El lago Tauca, este último, es el que se secó más o menos formando la costa del Salar de Uyuni, y después se formó el delta del Río Grande, después de que se había secado este salar. La extensión de ese lago Tauca es todo esto, ¿verdad? Donde todavía podemos ver el lago Popó, cuando todavía estaba como lago, actualmente está convirtiéndose también en salar por la evaporación. Luego tenemos Coipasa y tenemos Uyuni. Bien, todo esto del famoso lago Tauca. Respecto a la formación de los salares, para que un salar se forme necesitamos tres características. Primero, que haya una cuenca cerrada. Eso es lo que tenemos en el altiplano, cuencas cerradas por montañas, que tenga infiltraciones reducidas, o sea que no se pierda por el fondo, si quieren ustedes, el líquido acumulado, y que se produzcan evaporaciones superficiales fuertes por efecto se supone, del sol. Sabemos que las aguas de lluvia van a absorber el CO2 de la atmósfera y esto hace que adquieran carácter ácido, ¿verdad? Entonces, estas aguas ácidas, junto con las aguas del derretimiento de los glaciares, erosionaron las rocas, produciendo salmueras o aguas salinas con los diferentes iones. Por supuesto que ya continuó la evaporación muy fuerte por efecto del sol, formándose lo que dijimos, las costras. Y por supuesto por el fondo, como no hay infiltraciones, eso se debe a que los sedimentos lacustres son impermeables. Bien, entonces esta fuerte evaporación va a sobresaturar la salmuera y inicialmente el compuesto menos soluble, en este caso la calcita, va a ir al fondo, va a precipitar. Luego le sigue el yeso y finalmente la halita o el cloruro de sodio. Así que, por ejemplo, esto hace que se formen las costras, ¿verdad? Esta costra se va a formar por la evaporación de la capa externa superficial de salmuera y la salmuera que viaja por el fenómeno de ascensión capilar hasta la parte superficial. Dijimos entonces que el que era menos soluble, la calcita, va en la capa hacia el fondo, luego el yeso, luego la halita, ¿verdad? Y eso es lo que se forma la costra, eso forma la costra más bien, con espesores que pueden llegar de 2 a 3 metros. Por debajo de la costra sí se encuentra la salmuera y al fondo los sedimentos lacustres o arcillas de carácter impermeable. En Bolivia tenemos entonces varios lugares, varios salares con sales de importancia económica. El caso litio, eso lo tenemos en Uyuni y en Coipasa fundamentalmente,
y en las borateras del Río Grande, del delta del Río Grande. El potasio también se encuentra en Uyuni y en Coipasa, los dos. El boro es en Uyuni, en el Río Grande, en Chalbiri, en Capina, en Pastos Grandes y en Laguani. El carbonato de sodio en Colpa Laguna, en el Onda Sur, en Cachi Laguna, en Cora Laguna y Onda Sur. Y el sulfato de sodio en Cañapa, Salar Laguna, Laguna Colorada, Hedionda Norte y Chuyuncani. Bueno, pero de todas maneras el más importante es el Salar de Uyuni. Este es más o menos un dibujo del Salar de Uyuni, con su afluente principal, el Río Grande. Este salar es el más grande del mundo y se define como un lago subterráneo de salmueras, entre el fondo de arcilla impermeable y se supone la parte superficial o costra salina. Se encuentra fundamentalmente en Potosí y una pequeña parte del lago de Oruro. De Potosí en la provincia de Daniel Campos y en Oruro la provincia de Ladislao Cabrera. La superficie total que tiene es de 10.582 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altura de 3.653 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué han hecho en la exploración? Los primeros que exploraron fueron los del Instituto Francés de Investigación Científica y Técnica, Orstom, el año 1985. Esta organización logró perforar cerca de 40 pozos hasta una profundidad máxima de 121 metros. Y este tipo de perforación era del tipo sacatestigos, con los cuales a través de análisis químicos, físico-químicos, etc., lograron formar y mostrar unos perfiles estratigráficos interesantes de todo el salar. Entre el estudio que hicieron los de Orstom muestra que en realidad existen 12 costras, y o sea que tiene 11 niveles de sedimentos hasta los 121 metros. Es decir, me refiero a una primera capa, costras, salmueras, sedimentos, ¿verdad? Luego otra vuelta, costas, salmueras, sedimentos, etc., hasta llegar al fondo, costas, salmueras y sedimentos, lo cual indica y comprueba evidentemente lo que se había hablado de que el lago Tao, que el lago Minchín, serán sucesivos lagos que después se convirtieron en salares por la evaporación, formando capas seguramente en cada periodo de tiempo largo, ¿verdad? Sí, a mayor profundidad, por supuesto que las costas además son de mayor espesor. Bueno, esos perfiles estratigráficos nos muestran, por ejemplo, que el espesor de la costra, tenemos acá al noreste esta parte, tiene hasta 10 metros de espesor la costra, y en cambio en el sudoeste hasta 2 metros, o sea que acá son costas de mayor espesor y a este lado son de menor espesor, hacia el sudoeste. De la misma forma se ha podido determinar las isoconcentraciones de litio, de potasio, de boro y de magnesio. Las de litio, vean, tiene hasta 2.500 miligramos por litro en el sudeste. Acá estamos hablando de este sector que es riquísimo, el sudeste, ¿verdad? Y al noroeste más bien 200 miligramos por litro. Es decir, se está refiriendo a esta parte. Bueno, de la misma forma, el del potasio al sudeste 20 gramos por litro, hasta 8 gramos en el noroeste. Las de boro también 2.000 miligramos por cada litro en el sudeste, hasta los 200 también en el noroeste. Y la del magnesio 50 gramos por litro en el sudeste, hasta 4 gramos por litro en el noroeste. Respecto a las reservas de salmuera, primero en la costra. La salmuera que se encuentra embebida en los espacios, en los poros de la costra, llega a tener un volumen aproximado a 13 kilómetros cúbicos. Esta cantidad es gigantesca, ¿verdad? Y esa salmuera contiene litio, potasio, boro, cloruro de sodio, magnesio, en estas cantidades expresadas en toneladas. Solamente hablamos de la salmuera de la costra. El litio, vean, 5.5 por 10 a la quinta toneladas. El caso del potasio, 110 millones de toneladas. El boro, 3.2 por 10 a la 5. Por supuesto que tenemos el de que está en mayor cantidad, se supone, el cloruro de sodio y el magnesio, que al final vamos a ver es la principal impureza que perjudica la purificación de las distintas sales. Respecto a las reservas totales de cloruro de sodio, tomando en cuenta las costras y las que se encuentran en la salmuera,
Se estima que el salar de Uyuni tiene 67 por 10 a la 9 toneladas de cloruro de sodio. Se imaginarán esa cantidad y eso significa que tenemos las riquezas políticas más grandes del mundo. Es importante entonces ahora hablar de la zona del Río Grande, porque esta es la zona de mayores concentraciones dentro del salar. Además ahí se encuentran las volateras más grandes que tenemos en Bolivia. Por año, vean, la cantidad de agua que deposita en el salar de Uyuni es de 60 millones de metros cúbicos. Y esta cantidad de agua arrastra 230 toneladas por año de litio, 660 toneladas de año de boro y 2.100 toneladas de potasio. Entonces es una especie de fuente de este tipo de riqueza, por lo cual nuestro salar tiene características casi inagotables, ¿verdad? Esta zona del río el río Grande, forma un delta de gran extensión, cerca de 400 kilómetros cuadrados en su desembocadura, ¿verdad? Y tiene reservas comprobadas de litio, potasio y boro. Observen las cantidades igualmente increíbles. Esta la obtenemos a través de la información de Resacher y Kadima La Fuente. En este delta se encuentran lentes de ulexita, o sea, las borateras. Esta es la composición o la forma de la ulexita. Y estos lentes han ido precipitando por efecto de la evaporación solar, ¿verdad?, de los capilares seguramente de la napa subterránea. Tienen diámetros de 50 a 300 metros, espesores de 5 a 50 centímetros y largo de unos 7 hasta 2 kilómetros. Acá está lo que queremos mostrar en el dibujo. Estos son las lentes de ulexita depositadas por precipitación. Están debajo de los sedimentos lacustres. Esta es la entrada, la desembocadura del Río Grande, ¿verdad? Ya más después hacia adentro del salar de Uyuni ya existe la alita, ¿verdad? O sea que solamente en el delta están las borateras. Entonces los sedimentos deltaicos que estamos mostrando por acá tienen espesores que varían desde algunos centímetros hasta los 3 metros. Y los perfiles de concentración de ese lugar, podemos ver acá, por ejemplo, en este dibujo, de solubilidad respecto a la longitud en kilómetros del delta. Observen que más o menos a los 4 kilómetros las composiciones tanto de litio como de boro son máximas, ¿verdad? Son la zona más rica que puede existir. Acá les muestro otro dibujo donde precisamente les muestran las concentraciones mayores de litio al sudeste y las de boro también, ¿verdad?, en el mismo sector. Y este es el Río Grande de Lipes, que es el principal afluente. Bueno, llegamos a hablar del famoso salar de Coipasa. Pero no se olviden, sin embargo, acá para hablar de estas riquezas, no podemos olvidarnos de lo que nos muestra en las borateras, ¿verdad? Estoy refiriendo a las lentes de ulexita. Estos investigadores, Risacher y Balivian, el año 1981 fueron los últimos, nos dijeron que el área total era de 50 kilómetros cuadrados y que las reservas de ulexita llegaban a los 12 millones de toneladas, imagínense eso. Antes de ellos, Kadima y La Fuente, en el año 1967, estimaron menores cantidades, claro, porque tenían, quién sabe, sistemas de medición no muy buenos. Ellos decían que el área apenas tenía 5.8 kilómetros cuadrados y que las reservas tendrían más o menos una cantidad de 3.700.000 toneladas. ¿Ven? Esto prácticamente se multiplicó por 4, ¿no?, con las últimas mediciones. Bueno, volvamos entonces a Coipasa. La ubicación fundamental está en Oruro. Sin embargo, vamos a ver qué partecita está en el lado chileno. Se encuentra en la provincia de Ladislao Cabrera, tiene esta superficie, 2.218 kilómetros cuadrados, y la profundidad máxima hasta de 100 metros. Recuerden que el de Uyuni tenía 121 metros más o menos, ¿verdad? Y el espesor de cocha variaba de 4 a 5 metros. Se encuentra en un lugar donde la altura es de 3.657 metros sobre el nivel del mar. Bien, entonces el afluente, por supuesto, es el río Lauca, el principal afluente de este salar. Acá podemos ver que la mayor parte del salar de Coipasa se encuentra al lado boliviano, departamento de Oruro, y una pequeña cantidad que vemos acá en el dibujo del lado chileno.
De todas maneras, las isoconcentraciones que han determinado especialmente la Universidad de Oruro, la UTO, al norte, ¿verdad?, por este sector, riquísimo en litio, 900 ppm, al oeste, por este sector, 200 ppm de litio, y 400 al sur, por este sector. Respecto al boro, 7000 al sur, ¿verdad?, en este sector, hasta los 2000 en el norte, a este lado, acá arriba. Respecto al potasio, al norte, igual, 22.000 ppm, y al sur, acá, cerca de 14.000. Y las reservas que presenta están, según la UTO precisamente, potasio, vean, todo en millones, 8.855 millones de potasio, acá 0.25 millones de litio, 6.79 millones de magnesio, el de boro 0.43 millones y el estroncio, digamos 6 por 10 a la 6, 0.006, ¿no? Bueno, entonces como ven acá, el alto contenido que presenta de potasio hace que este salar sea atractiva para la producción de fertilizantes. Según los amigos de la UTO, ellos habían estimado que podía alcanzarse una producción, una planta, de 3.500 toneladas de fertilizantes de potasio por año. Bueno, acá hablamos un poquito de lo que es la industrialización. Tenemos que saber que la industrialización, por supuesto, se valora con salmueras que se obtienen a través de perforaciones en zonas de interés del salar, y luego se aplican diferentes métodos de cristalización fraccionada. Así, por ejemplo, el método de sistema de cristalización por calentamiento y enfriamiento, observen, este es en forma general, vean el caso del sistema de enfriamiento cuando la solubilidad se incrementa con la temperatura. Partiendo de una temperatura T1, enfriamos hasta T2, hasta alcanzar la curva de sobresaturación donde se produce la nucleación espontánea y el precipitado de la sal correspondiente. En cambio, el calentamiento se realiza cuando la solubilidad decrece con la temperatura, ¿verdad? Entonces tenemos acá una preparación del producto de T2, logramos calentar hasta T-1, acá se produce la nucleación y la precipitación de las sales. La técnica de evaporación, partimos acá de una solución saturada T-2, calentamos hasta el punto de ebullición, lo mantenemos hirviendo y esto hace que vaya concentrándose de manera que llega a alcanzar el punto de sobresaturación donde se produce la nucleación espontánea y la precipitación de las sales. También se puede hacer la evaporación pero al vacío, con la misma tecnología, primeramente un calentamiento de una solución saturada hasta T-1, y acá ya aplicamos la técnica del vacío de manera que la temperatura de nucleación va a ser menor, disminuye, y podemos controlar para que esa temperatura coincida con la temperatura inicial. Acá se produce la nucleación y el precipitado de cristales. Un cuarto método es el famoso salting out, que tenemos acá, por ejemplo, el caso de la línea punteada va a ser la solubilidad normal de una sal, pero por efecto de algún agente precipitante la solubilidad cae, ¿verdad? Y esta diferencia de curvas hace que haya precipitado de sal. Ejemplo es, imagínense una solución saturada, por ejemplo, podría ser de sulfato de sodio, carbonato de sodio. Si agregamos una solución alcohólica, inmediatamente vamos a ver la presencia de sales precipitadas o cristalizadas. Un quinto método es la precipitación química, y esto se hace a través del uso de agentes precipitantes, agregar agentes precipitantes a las salmueras, y acá, por el fenómeno químico, va a haber un precipitado especialmente de impuras que dan en la salmuera las sales de interés. Ejemplo, acá tenemos los dibujos. Supongamos que tenemos una salmuera rica en magnesio y sulfato. Si agregamos como agente la cal, entonces va a precipitar el hidróxido de magnesio y sulfato de calcio, ¿verdad? Quedando entonces en la solución acá el ion que nos interesa. En este caso agregamos, por ejemplo, cuando la solución es rica en potasio y sulfato, cloruro de bario, y el precipitado será sulfato de bario y cloruro de potasio. Si la solución es rica en calcio y sulfato, podemos agregar carbonato de sodio para precipitar carbonato de calcio, carbonato de magnesio y carbonato de litio. Por supuesto que se puede aprovechar el licor que queda o los cristales que han precipitado. Bueno, ¿cómo elegimos el agente
el agente precipitante. El agente precipitante es el reactivo que contiene el ion con el menor KPS. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para el caso para precipitar el magnesio, acá tenemos iones que podemos adicionar como carbonato, fluoruro, oxidrilos, digamos este otro ion, fosfato ácido, y vemos sus KPS, observen. Vemos acá que el que tiene menor es 7.1 por 10 a la menos 2, los oxidrilos, ¿verdad? Y el siguiente, digamos, sería el caso de los fluoruros, ¿verdad? Por 10, perdón, más bien el caso de los carbonatos. Bueno, pero entonces el que tiene menor es el oxidrilo, que tiene 7.1 por 10 a la menos 12. Y el precipitado fundamentalmente sería el hidróxido de magnesio si quisiéramos eliminar este compuesto. Las fuentes del oxidrilo, en este sería el hidróxido de potasio, el hidróxido de sodio o el hidróxido de calcio o cal, ¿verdad? Y acá, por supuesto, que el indicado sería para nosotros el hidróxido de calcio, porque este compuesto es barato, es abundante, porque además tiene capacidades de precipitar otros iones, como en el caso de los sulfatos, como sulfato de calcio. Para precipitar el sulfato, estas son las posibilidades de iones que se pueden adicionar: plata, bario, calcio, plomo, radio, y sus KPS. Entonces observamos acá que el radio tiene 10 a la menos 11 y el bario también es importante para nosotros porque tiene 10 a la menos 10. Estos serían entonces los más recomendables. Sin embargo, el más asequible sería el de bario, ¿verdad? Y la fuente obviamente podría ser el cloruro de bario, que no es un producto caro, y con eso podemos conseguir el precipitado como sulfato de bario. Bueno, ese es más o menos un repaso de las técnicas de cristalización o de precipitación de sales. Respecto a la producción artesanal de sal, acá vemos una fotografía. Acumulaciones de sal en el mismo salar se les acomoda de esta forma para que de alguna manera pierdan parte de su salmuera por gravedad simplemente. Luego esto se traslada a moldes y se saca en pequeños hornos artesanales para formar los bloques que todavía podemos conocer acá en La Paz. Y esta es otra plantita donde van a formar o van a lograr, por ejemplo, la producción de sal granulada, ¿verdad? Entonces el proceso tiene un pequeño molino que está por acá, ¿ya? Que funciona con gasolina. Luego tiene un sistema de secado de la sal bruta y al final se le agrega yodo, normalmente una cantidad de 11 kilogramos de yodo por cada 1500 kilogramos de sal, y esto la mezclan simplemente con un sistema de pala. Finalmente ese producto se le empaca en bolsas de plástico para su comercialización. ¿Cómo logramos la producción de sal pura? Es un proceso ya estudiado en laboratorio. Tenemos la disolución de la sal de Uyuni con agua desionizada. Hacemos una filtración para separar los insolubles. Agregamos cal para precipitar hidróxido de magnesio y carbonato de calcio, el proceso de encalado. Luego agregamos carbonato de sodio para precipitar carbonato de calcio. Y la solución básica, realizamos un ajuste de pH agregando ácido clorhídrico. Ya después el licor, la solución, pasa por una cristalización por evaporación. Acá en la filtración se separan el licor de los cristales. Los cristales se lavan con agua fría para evitar que haya mucha disolución, porque a menor temperatura disminuye la solubilidad. Entonces las impurezas se eliminan. En la última etapa ya prácticamente se agrega la solución de hidroto de potasio para la iodación, y el secado correspondiente del producto nos va a ofrecer un cloruro de sodio del 99.5%. Hay otra técnica todavía más interesante que aumenta la pureza de la sal, y es la implementación del intercambio iónico. Igualmente preparamos una disolución de agua más cloruro de sodio, la filtración. Ya, la primera diferencia, acá en el tanque de reacción agregamos hidróxido de sodio para precipitar carbonato de sodio, ¿verdad? Después lo que podemos hacer es, bueno, de la reacción con el hidróxido de sodio se pasa a un proceso de floculación con ayuda del CO2, un burbujeo con este gas.
Ya después se realiza un proceso de filtración donde se separan los precipitados, hidróxido de magnesio, de carbonato de calcio y carbonato de magnesio. El licor pasa por un proceso de absorción utilizando resina de amberlita, donde se retienen los iones calcio y magnesio. Ya libres de estos iones, se pasa al proceso de cristalización por evaporación al vacío. Se hace la filtración correspondiente para la separación del licor y los cristales obtenidos se someten a un proceso de secado. En la última etapa se realiza un proceso de iodación con un polvo fino de yoduro de potasio. Y esto consigue un cloruro de sodio del 99.7%. Si revisamos ahora el proceso FUT, este proceso que se realiza en piscinas de evaporación solar necesita de salmueras que se extraen con perforaciones mediante bombeo y se trasladan a dichas piscinas de evaporación solar, donde se produce la cristalización por la sobresaturación de las sales que se produce en el tiempo. Estamos hablando de varios meses de evaporación. Para ello se preparan las piscinas que una vez construidas deben impermeabilizarse mediante el uso de geotextiles y geomembranas. Se sabe que existen 4 capas de este tipo de membranas, utilizando una capa de polietileno de alta densidad, de color negro, un geotextil tipo 2, PVC y geotextil tipo 1. Todos ellos para darle la resistencia correspondiente a la salmuera que va a contener en las piscinas. Es un dibujo donde se puede ver lo explicado, un pozo donde se ha identificado la salmuera conveniente, el bombeo correspondiente a las distintas piscinas de evaporación y el comportamiento de la solubilidad a través de las experiencias. Se ha podido observar que, por ejemplo, con evaporaciones entre 30 más o menos se produce la máxima, digamos así, solubilidad del potasio. A partir de este punto empieza a disminuir su solubilidad, por lo tanto se la puede precipitar. Para el litio estamos hablando de un 60%, por lo que es el momento preciso de también utilizar o parar el proceso para luego someter a la purificación correspondiente en las plantas. Y el magnesio, lamentablemente, continuamente va creciendo la solubilidad con el porcentaje de evaporación. Bueno, estas concentraciones son las que se utilizan para el traspaso de las salmueras de las piscinas. Respecto a la precipitación de sales, la primera piscina, la cual después de un 20% de evaporación precipita la halita, el cloruro de sodio y el yeso. Después tenemos la segunda piscina con una evaporación que llega hasta el 40%, que todavía precipita el cloruro de sodio y aparte del cloruro de potasio, la silvinita. En la tercera piscina llegamos hasta el 60% de evaporación, donde precipita la carnalita. Y en la cuarta piscina con mayor porcentaje de evaporación precipita la bischofita. Esas sales precipitadas son las que se trasladan a la planta de purificación. Acá tenemos una fotografía de las piscinas de las que se está hablando, instaladas allá o fabricadas en el Salar de Uyuni. Bueno, pasamos a uno de los componentes más importantes para nosotros, que es el carbonato de litio. La salmuera la obtienen de la zona de la desembocadura del Río Grande, se las bombea a las piscinas, y de la cuarta piscina, donde ya sabemos que se alcanza un porcentaje de 5.8% de la disolución rica en litio. Inicialmente se pasa una dilución más bien con agua para que se pueda disminuir la viscosidad y aumentar la actividad de los iones. Entonces, bajando la concentración más o menos a 1%, se comienza con el proceso de encalado, agregando cal y sulfato de calcio. Esto precipita hidróxido de magnesio y algunas sales de calcio. Luego viene un proceso de la primera carbonatación a 30 grados centígrados,
utilizando una solución de carbonato de sodio al 20%. Esa solución se la somete a mayor calentamiento hasta 60% para disminuir la solubilidad y la precipitación correspondiente de las sales, que se las separa por filtración. Me estoy refiriendo a las sales de hidróxido de magnesio, carbonato de magnesio y algunas sales de calcio y sodio. Luego se somete a una segunda carbonatación agregando carbonato de sodio y calentando hasta 90 grados centígrados. Eso precipita más aún el dióxido de magnesio, el carbonato de magnesio y las sales de calcio y sodio. Finalmente tenemos el licor, que se la somete a un proceso de lavado, digamos, uniéndola con una corriente de agua. Y finalmente tenemos el carbonato de litio, que alcanza un 80% de pureza. El rendimiento de todo el proceso es de 60%. Entonces, en la carrera, sin embargo, debo hacerles conocer que se ha logrado cristalizar o lograr un producto de carbonato de litio del 99.99% de pureza. Esto mediante la aplicación del sistema de intercambio iónico, utilizando resinas selectivas. Todo ello para eliminar los iones de magnesio y calcio. Por supuesto que acá, después del lavado en el proceso que se les ha explicado, se hace el lavado a los cristales correspondientes al carbonato de litio, ¿verdad? Bien, respecto a las aplicaciones del producto, el carbonato de litio con un 18.8% de litio ya se la puede utilizar para procesos de electrólisis en el campo cerámico y en la producción de vidrio. Tenemos después el hidróxido de litio hidratado con una composición de 16.5. Esa ya se puede utilizar en las baterías de níquel y hierro en el proceso de fabricación de lubricantes y también en el uso de aire acondicionado. El cloruro de litio con 16.4% ya podría servir como materia prima para obtener el litio metálico y también sirve para procesos de deshumidificación. Y el sulfato de litio con 12.6% tiene gran aplicación en el campo de la cerámica, en la fotografía, etc. Como ven, tiene muchas aplicaciones. Hablamos de la producción de cloruro de potasio. Para ello se utiliza el producto de la segunda piscina, donde se alcanza hasta un 30% de cloruro de potasio en la solución denominada, en los cristales denominada silvinita, ¿verdad? Esto tarda más o menos 6 meses en la evaporación. Así que este producto sólido se la pasa a una molienda. Después de moler se hace una clasificación. Por supuesto, lo que se pretende buscar es una malla 14 Tiller. Luego pasa al acondicionamiento, donde se agrega un colector catiónico, armín, y un espumante, el metil-isobutil que estamos utilizando como espumante. Después esto causa, se supone, bastante espuma y entonces se hace ingresa acá parte de la salmuera para la flotación correspondiente y la separación de cloruro de sodio. La espuma arrastra el cloruro de potasio, se hace el filtrado correspondiente y después el secado que nos va a producir un cloruro de potasio con una pureza apta para poder fabricar fertilizantes. El rendimiento es de un 80%. El cloruro de potasio más que todo es un fertilizante y con la cual se puede preparar, por ejemplo, el famoso NPK, que además del potasio contiene fósforo y nitrógeno. Este fertilizante requiere de muy poca agua y tiene gran efecto en el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, el campo agrícola se viene muy beneficiado con este tipo de fertilizante. Si hablamos de las borateras, las de Delta del Río Grande, se puede obtener el bórax a partir de la eulexita. Esa eulexita se la muele, se la somete a una desintegración alcalina juntamente al carbonato de sodio o al bicarbonato de sodio, que con la temperatura pasa a ser carbonato, 80-85 grados centígrados. Se hace una filtración del precipitado de carbonato de calcio, se hace la cristalización de la solución, se filtra los licores y el cristal. Los cristales obtienen sobre todo un proceso de secado, obteniendo el bórax, cuya ecuación o fórmula química es esta.
Sin embargo, si queremos aumentar más el valor agregado de este producto, se pasa a la obtención de ácido bórico. La ulexita igualmente se somete a una molienda, a una mallación, se hace el tamizado correspondiente, la extracción con ácido sulfúrico en caliente hasta 85 grados centígrados, proceso que dura cerca de 40 minutos. Se hace la filtración para separar los insolubles y la solución se cristaliza para cuyos cristales sean secados y obtener el ácido bórico de 99.6%. Este proceso tiene un rendimiento del 69%. Respecto a los usos, el bórax es muy utilizado en el campo de detergentes, producción de suavizantes, producción de jabones, desinfectantes, entra en la formulación de los pesticidas, en el proceso de fabricación de vidrio, en el campo de la cerámica, etc. Tiene muchas aplicaciones. El ácido bórico también para preparar antisépticos, insecticidas, retardantes de llama, sistemas de regulación de pH, inclusive en el campo medicinal antiacné, es una crema antiacné. Por supuesto que también se utiliza para eliminación de insectos como cucarachas, termitas, hormigas y moscas. En el campo cerámico, para preparación de cosméticos, producción de cemento, porcelana, tratamiento de la madera, tratamiento del cuero, piedras preciosas, artificiales, etc. Respecto al litio metálico, sabemos que la principal aplicación debiera ser en baterías, producción de baterías, pero también se utiliza en la fusión nuclear, como también en la producción de compuestos organolíticos, aleaciones con el aluminio, etc. Bien, en cuanto al litio metálico, en el campo de la fusión nuclear, los reactores ITER que hemos estudiado en su momento usan como combustible nuclear tanto al deuterio como al tritio. Y precisamente es el tritio que se obtiene mediante irradiación de litio 6 con neutrones. Por lo tanto, una planta, un reactor de esta naturaleza, utilizaría más o menos de 6 a 9 toneladas de litio por año. Por lo tanto, imagínense, en el campo de la industrialización, Bolivia se viera muy beneficiado porque somos los dueños de más de la mitad del litio del planeta, material estratégico. Muy bien, muchachos, esa fue la clase de hoy. Hasta la siguiente.